Pues eso, os decía, vamos a empezar hoy con el tema del control cinemático. El control cinemático lo que nos va a ayudar es decidir cómo establecer cuáles son las coordenadas del robot en función de un movimiento en el extremo del robot. O sea, ser capaces de buscar cuáles serían las ecuaciones que tendría que seguir cada uno de los ejes del robot para realizar un determinado movimiento en ese extremo del robot. Este es interesante, este robot, ahora que lo veo, para un examencito. Que sí, pesado, que ya sé que estoy presentando. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ¿cuál será el objetivo de este tema? Pues buscar cuál es... A ver si me centro. Eso. Buscar cuál es la trayectoria de cada una de las articulaciones para conseguir una de dos cosas, ¿no? O llegar a un determinado punto del espacio, o sea, ir a un determinado sitio del espacio. La segunda sería ir a ese sitio, pero siguiendo una determinada trayectoria desde el punto actual en el que está el robot. Y esa trayectoria solo contemplamos dos casos. Una línea recta, y entonces no hará falta más que el punto de origen y el punto de destino para establecer cuál es ese camino de esa línea recta, o una trayectoria curvilínea. Entonces, en el caso de la trayectoria curvilínea, al menos necesitaremos determinar tres puntos para poder dibujar esa curva. Y la última sería pues que el movimiento se realice en un determinado tiempo, para ir de un punto a otro, pues se haya movido en un determinado periodo de tiempo. Esto puede parecer un objetivo secundario, pero es tremendamente importante porque tiene que ver con a qué velocidad se van a desplazar los actuadores para llegar de un punto a otro. En el caso de los robots industriales, pues ya os digo, es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de ciclo es crítico a la hora de establecer pues, cuál es el número de piezas que yo puedo fabricar de un elemento determinado. Es famoso ya pues el problema que tuvieron en la factoría de Tesla en Estados Unidos, ¿no? Que resulta que sí tenían un proceso robotizado de fabricación de los coches, pero era un proceso tremendamente lento, ¿vale? Y tuvieron la fábrica casi desmontada durante 6 meses hasta conseguir optimizar ese proceso de fabricación basado en los robots, ¿eh? O sea, todo el problema era el tema del software de los robots, ¿eh? El optimizar ese software de los robots para que se maximizase la producción, para minimizar cada uno de los tiempos dedicados a la fabricación y reducir cuellos de botella, pues realmente les llevó una cantidad de trabajo
inmensa, ¿no? Que no pensaban, no, dieron ahí con un problema que no lo tenían nada asumido. Y entonces, pues bueno, pues eso al final consiguieron resolver el conflicto y volver a poner la fábrica en marcha, ¿vale? Y otro de los criterios adicionales, pues bueno, sería, por ejemplo, la calidad de la trayectoria. O sea, vamos a decir que vamos a mover en una línea recta entre dos puntos, ¿no? Vamos a movernos en una línea recta. ¿Y esto qué es? Ah, bueno. Automático. En una línea recta que vaya entre esos dos puntos. Pero claro, cuando estamos moviendo en una línea recta, decimos sí, una línea recta teórica de este punto a este punto. Pero claro, sería más fácil si en vez de movernos con esta línea recta, el robot pues fuese haciendo algo parecido a esto, ¿vale? Sería más sencillo. Entonces habrá que definir un valor máximo y un valor mínimo, una banda dentro de la cual no debería de salirse la trayectoria. ¿Por qué? Pues porque si no lo hacemos así, el problema puede estar en que no consigamos nunca el desempeño, no consigamos nunca esa velocidad, porque para movernos de un punto a otro tendríamos que, con una precisión muy, muy pequeña, tendríamos que descomponer esto en un montón de muy, muy, muy pequeñas acciones, ¿eh? Y cada una de ellas costaría un tiempo de ejecutar. Y sin embargo, si damos un mayor margen, pues entonces será más fácil realizar ese movimiento, aunque será menos preciso. Pues bueno, pues deberemos de definir estos márgenes. Este margen, ¿cuánto es para mi problema? ¿Es un centímetro? ¿Es un milímetro? ¿Es una décima de milímetro? Pues bueno, pues dependiendo de cuál sea ese margen mío, pues entonces podré definir, ¿no?, esa calidad de trayectoria de una manera o de otra manera. Conforme más margen le dé al robot para jugar, será un movimiento más suave, y contra menos margen le dé al robot para jugar, será un movimiento más preciso, pero seguramente perderá en suavidad del movimiento. Hará como más vibraciones al moverse. Bueno, ¿cuál será el procedimiento de forma genérica? Pues claro, cuando estamos expresando cuál es el programa a través del cual vamos a definir cómo son los movimientos de un robot, pues claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos el robot que tenemos y empezamos a moverlo, ¿no? Y decimos, pues este punto del espacio es un punto de interés, pues lo marcamos. Y ahora nos movemos. Este otro punto del espacio, pues es otro punto de interés, lo marcamos. Este punto del espacio, este punto del espacio, este punto del espacio, este punto del espacio, ¿vale? Y lo que queremos es que el robot, cuando le decimos que se ejecute el programa, vaya desde estos puntos a estos puntos siguiendo este orden, ¿eh? O sea, cuando programamos un robot industrial, lo único que hacemos es ir moviéndolo con el controlador, como si fuese un juguete muy caro,
de un sitio a otro, de un lugar a otro del espacio y marcando esos puntos de interés. Y decir, pues mira, no, si esto lo que estamos haciendo es soldar el chasis del interior de un coche y decimos, pues mira, tienes que poner un punto de soldadura aquí, otro punto de soldadura aquí, otro punto de soldadura aquí, ¿vale? Tienes que poner estos puntos de soldadura, esta docena de puntos de soldadura, siguiendo este orden. Este es el primer punto y este es el último punto. Entonces tenemos que ir moviendo el robot, poner la herramienta posicionada en este punto y marcar, graba este punto. Y ahora marcar la acción de cierra la pinza de soldadura. Movernos al otro punto, graba este punto. Grabar la acción de cierra la pinza de soldadura. ¿Vale? Y así siguiendo todos los puntos que tenga que soldar el dispositivo. Y cuando termine, pues llevarlo a una posición de reposo fuera de la pieza del coche para que el coche pueda moverse, podamos mover al siguiente coche, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues habrá aquí un final de carrera, ¿no? Que le dirá, cuando el coche esté situado en este sitio, pues entonces empieza a soldar, empieza a lanzar el ciclo. Bueno, pues esto sería, ¿no? Lo que tendríamos que hacer para robotizar este proceso de soldadura por puntos, pues de esta pieza, ¿no? De esta ventana del vehículo, ¿vale? Bien, pues estos puntos que hemos almacenado en el programa y las trayectorias curvilíneas o rectas que tenemos que seguir para pasar de un punto a otro serán los elementos que nos interesarán. Entonces, todos estos puntos que nosotros hemos definido vendrán definidos por una tupla de seis valores, que serán las posiciones de el extremo del robot y la orientación de la herramienta. O sea, la posición de la mano del robot en el extremo y esta posición. Y esto es lo que hemos grabado, son estos puntos que hemos grabado con el controlador. Cada vez que hemos movido el robot a un punto de interés, hemos grabado estos puntos como puntos del programa del robot. Entonces, utilizando pues esto, la transformación, el sistema de ecuaciones de la cinemática inversa, pues obtendremos para cada una de esas posiciones cuáles son las posiciones de cada una de las 6 coordenadas del robot. Y bueno, en el caso del robot, pues digamos que esto es relativamente sencillo, porque al final muchos de estos robots no saben cuáles son las ecuaciones de su cinemática inversa. No necesitan saberlo. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos llevado al robot a mano hasta ese punto. A mano, digo, a mano moviéndolo con el controlador. Entonces, al controlador le basta con recordar en qué posición estaban sus ejes. Entonces, esto, en la cinemática inversa, ¿cuándo la necesitaremos? Si estamos trabajando con un lenguaje de programación donde nosotros le podemos definir esos puntos en el espacio, porque estamos definiendo desde un punto de vista teórico cuál va a ser la instalación. Pero en la práctica, la mayor parte de los robots no saben hacer esto. Lo único que saben hacer es que tú los lleves a mano hasta ese sitio y tú le digas, graba aquí. ¿Y qué graba? ¿Graba los puntos X y Z y la orientación de la herramienta? No, graba la posición actual de las articulaciones. Entonces, el diseñador del robot se evita un montón de cuentas, un montón de cálculos matemáticos
que es lo que le diría pues, esta necesidad de tener el cálculo de la cinemática inversa, ¿vale? Vale, nosotros vamos a hacer un poco más, ir un poco más allá y trabajaremos con estos valores de posiciones del espacio para desde un punto de vista teórico determinar cuáles serían las posiciones de las coordenadas de cada uno de los ejes. Entonces, en robots de más de 3 grados de libertad, pues es muy fácil que no exista una única solución. Entonces, puede haber infinitas soluciones. Incluso, si estamos trabajando desde un punto de vista totalmente teórico, puede haber puntos singulares. Puede haber un punto que planteemos que el robot no puede alcanzar o porque físicamente no llegue allí o porque alguna de las articulaciones esté limitada físicamente. Pues en un eje, este eje no puede ir más que de menos pi a más pi. Y tú le estás planteando que va de menos pi cuartos a, bueno, pues esa posición articular el robot no la podría alcanzar, ¿vale? Bien, entonces, ahora ya decimos que vamos a ir de aquí a aquí, ¿no? Y sabemos cuáles los valores de Q1 a Qn en cada uno de estas articulaciones. Entonces, lo que hacemos normalmente es dividir el tramo en subtramos. Y entonces vamos planteando cuáles serían las trayectorias de cada uno de los ejes para ir pasando por cada uno de estos subtramos, ¿no? Hacemos, para que sea más sencillo, hacemos una división del problema de movernos de un punto a otro en varios subproblemas más pequeñitos. Contra más divisiones hagamos, más precisión del movimiento, porque lo que intentaremos es que para ir de este punto a este punto, pues seguiremos una misma estrategia de movimiento común. Entonces, puede que haya pequeñas desviaciones en este movimiento particular, en este movimiento desde un punto al siguiente subpunto de la trayectoria. Bueno, pues por eso, contra más divisiones hagamos, mayor precisión en el movimiento vamos a conseguir, pero más tiempo de cálculo y más tiempo de ejecución va a costar pasar de un sitio a otro, ¿vale? Pues entonces está. Y, pues bueno, esta sería la idea. Bien, lo primero que tenemos que tener claro, pues es que cuando queramos pasar de un punto a otro punto, pues para que el movimiento sea continuo, cada uno de los ejes tiene que llevar un movimiento diferente. Cada uno de los ejes tiene que llevar una trayectoria distinta. Y esto, pues, tal. Esto puede ser complicado, ¿no? O sea, decir, pues para poder pasar de aquí a aquí, pues entonces el eje 1, el eje, para que podamos que eso sea una línea recta, el eje 1, por ejemplo, tiene que hacer este movimiento y el eje 2 tiene que hacer este otro movimiento, ¿no? ¿Vale? Dos movimientos, ¿no? Y si tenemos un eje 3, pues que el eje 3 tenga que hacer este movimiento, ¿vale? Cada uno de los ejes, para que el extremo del robot se mueva de forma de una línea recta, cada uno de los ejes tiene que seguir una curva distinta.
Entonces, pues eso es lo complicado de calcular. ¿Cuál es cada una de esas curvas que tiene que seguir el motor? Entonces, pues bueno, necesitamos la transformada inversa o una ecuación genérica o, pues bueno, igual que nos proporciona el toolbox este que vimos de MATLAB, que no nos proporciona unas ecuaciones genéricas, pero sí que para un punto del espacio la función Ikine nos da una matriz de transformación homogénea de cuál sería la posición de las articulaciones. Como ya dijimos, si usamos jacobianos, pues entonces podremos calcular fácilmente pues eso, la trayectoria inversa, la ecuación de la cinemática inversa a partir de las velocidades. Pero bueno, el problema es eso, calcular ese jacobiano y calcular la inversa del jacobiano. Como ya hemos dicho, pues nos tenemos que mover desde un punto inicial a un punto final y en la mayor parte de las cosas es un problema compatible indeterminado. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de trayectorias? Las que llamaríamos punto a punto, la que llamamos coordinada y la que llamamos continua. ¿Cuál es la idea de cada una de ellas? Punto a punto nos movemos desde un punto inicial hasta un punto final sin que exista una coordinación entre las diferentes articulaciones. ¿Vale? O sea, vamos a ir de este punto del espacio a este punto del espacio, pero por cualquier camino. Entonces, las estrategias serían, pues por ejemplo, mover de eje a eje. Entonces, movemos solamente un eje cada vez. Entonces, moviendo simplemente un eje cada vez, lo que tenemos es un mayor tiempo de ciclo. O sea, si queremos pasar de este punto a este punto y tenemos un robot de varios grados de libertad, pues primero movemos la base, luego movemos el hombro, luego movemos el codo. Entonces, el robot al final ha pasado de una posición a la otra posición, pero haciendo el movimiento en este orden. ¿Qué conseguimos? Pues una reducción del consumo instantáneo del robot. Esto puede ser interesante en sitios en los que lo que interesa es maximizar el tiempo de vida de las baterías. O sea, tenemos un robot que funciona con baterías, pues ya sabéis que el tiempo de duración de las baterías depende de la energía total que hemos consumido, pero también depende de la potencia instantánea. Contra mayor sea el consumo de potencia instantánea, menos rendimiento tienen las baterías, ¿no? Hay un efecto de degradación de la carga por consumo de corriente. ¿Cuál va a ser el precio que hay que pagar? Pues el tiempo, evidentemente, ¿no? Si solo podemos mover una coordenada a la vez, pues entonces el tiempo de movimiento pues va a ser mucho más largo. Al final, un movimiento eje a eje es el tipo de movimiento que también hacemos con el controlador del robot de forma manual
cuando lo estamos posicionando en el espacio para ir grabando estos puntos. Wow. Me he ido. Y luego la otra posibilidad sería el movimiento simultáneo. Entonces, cada eje puede terminar, lo que se hace normalmente es lanzar todos los ejes a la vez, y cada uno de ellos pues tiene que moverse una cantidad de espacio diferente, pues cuando llega al punto o sea, a la posición que tiene que tener ese eje, pues paramos. Entonces, el tiempo total pues es el del eje que tenga que recorrer una mayor distancia. Y normalmente todos los ejes los movemos a la misma velocidad, ¿no? A la velocidad máxima que permita el movimiento del sistema. El tipo de trayectoria coordinada o isócrona, también, igual que en el anterior, movemos todos los ejes a la vez. De nuevo, la trayectoria puede ser cualquiera. O sea, la trayectoria es, de nuevo, para movernos de este punto a este punto, una trayectoria cualquiera. Y entonces lo que hacemos es adaptar el tiempo a aquella coordenada que tenga que realizar un mayor desplazamiento. Entonces, el tiempo total será el de la velocidad máxima a la que nos podemos mover, partido por la distancia de esa coordenada máxima que tiene que moverse. Y lo que hacemos con el resto de coordenadas es adaptar su velocidad de movimiento para que todos los ejes empiecen a la vez y terminen a la vez. Entonces, los ejes que no tienen que hacer un desplazamiento tan grande, pues entonces se moverán a una velocidad inferior, ¿vale? Así que, pues al final tenemos un movimiento coordinado entre los distintos ejes, pero, pues bueno, no hemos calculado de una manera muy precisa, pues, del movimiento. De hecho, no hemos calculado para nada el movimiento. Entonces, lo que conseguiremos pues, es simplemente que todos empiecen a la vez y todos terminen a la vez y que se vayan moviendo según una trayectoria indeterminada. Vale. Todos estos tipos de trayectoria anteriores, pues realmente no nos interesan o se pueden aplicar en casos en los que no tiene importancia cómo vamos de un sitio a otro. Pues, por ejemplo, decimos, pues llega desde la posición de inicio o desde la posición de reposo a la posición de start del sistema. Pero para pasar de la posición de inicio a la posición de start no hay ningún obstáculo, no podemos chocar contra ningún objeto, pues entonces le decimos, pues ve por cualquier camino, porque da igual cuál es el camino que escojas. ¿Sí? ¿Sí es aquí? Vale, lo dejas en el 42 hoy. Pilar Gracia. Vale. Entonces, pues bueno. Pero realmente la mayor parte de las veces necesitamos que cuando estamos pasando de un punto a otro siga una determinada trayectoria. O bien porque si se desplaza de esa trayectoria podría el robot chocar contra algún objeto, o bien porque el propio movimiento en sí mismo implica una
seguir una determinada trayectoria, una determinada curva. Pues, por ejemplo, si en vez de estar hablando de soldadura por puntos, estamos hablando de soldadura por cordón o de soldadura continua, ¿vale? Entonces eso. ¿Cuál es la tipos de trayectoria? Pues será trayectoria recta o trayectoria circular. Serán los dos tipos de trayectoria que podríamos seguir. Serán esos dos tipos de trayectoria. Porque dices, no, quiero seguir una trayectoria triangular. Pues entonces divide o sea, de diente de sierra. Pues entonces divide el diente de sierra en rectas. Quiero seguir una parabólica. Pues aproxima la parábola a dos curvas, o a 3 curvas. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que en este caso cada articulación tiene que tener cambios de velocidad y cambios de dirección de forma descoordinada con el resto de las articulaciones. Y pues el controlador nos debe de calcular una curva de movimiento, porque nuevamente siempre van a ser curvas lo que nos va a salir, que sea pues independiente para cada uno de los ejes del robot. Cada eje se va a mover siguiendo esa trayectoria curva diferente. ¿Vale? Pues entonces, estos tipos de trayectoria, pues si teníamos, por ejemplo, la trayectoria de forma continua, aquí que tendríamos, sí, aquí en esta sería la trayectoria que primero movemos un eje y luego movemos el otro eje, ¿no? Entonces, la curva de movimiento en el espacio que hemos obtenido, pues al final sería esta, pues para llegar de un punto a otro. El segundo tipo de trayectoria sería movemos los dos a máxima velocidad. Entonces, uno termina antes, el que tiene que hacer menos trayectoria, y el que tiene que hacer más trayectoria termina más tarde, ¿no? Entonces, esta sería la curva que nos llevaría de un punto a otro. Esta sería la curva isócrona, donde lo que hemos hecho es que cada uno tenga una velocidad distinta. Y entonces, para llegar, empiezan el movimiento y terminan el movimiento los dos a la vez. Entonces, la curva que tenemos con la geometría del robot, pues es esta otra. Y el último sería el control de trayectoria lineal, que en este caso, pues claro, fijaros, cada uno de los motores tiene que tener una curva distinta, ¿vale? En este caso, este motor, el Q2, la articulación 2, ha tenido que moverse en un sentido en un momento determinado y en otro sentido en otro momento determinado. O sea, incluso ha implicado que el motor no ha realizado más movimiento que en cualquiera de las otras trayectorias, que ha tenido que moverse menos distancia, ¿no? ¿Vale? Pero este es el único caso en el que conseguimos un desplazamiento en línea recta. De todos los ejemplos que hemos dado. Y si queremos, pues,
mantener si lo que querríamos es que desde este punto hasta este punto mantuviésemos una trayectoria curvilínea que tuviese un determinado centro y radio, pero que a la vez pasase por estos dos puntos, pues entonces tendríamos un problema similar a este del último caso de control de trayectoria rectilínea. Bien. Entonces, pues eso, ¿cómo generamos estas trayectorias? Pues en primer lugar tenemos que localizar la posición por la que debe pasar el extremo del robot. Luego calcular cuál sería la velocidad de paso por cada uno de los puntos. Si hemos pasado de aquí a aquí y vamos a hacer una línea recta y vamos a pasar por 4 puntos intermedios, vamos desde el punto 1 hasta el punto 2 y en principio pensamos que en el punto 1 estamos parados y en el punto 2 estamos parados. Este será el caso más sencillo. La realidad suele ser diferente. El robot no se para en cada uno de los puntos, o bueno, desde el controlador, pues no hace falta que le digamos que se pare en cada uno de los puntos. Podemos decirle que vaya moviéndose de forma continuada, ¿vale? Entonces, desde un punto hasta otro punto, pues bueno, pues ese robot tendrá que pasar por una serie de puntos intermedios. Bueno, pues o sea, que quiero decir que el caso real es más complicado. En el punto P1 ya venía con una velocidad y en el punto P2 tiene que salir con otra velocidad determinada para enlazar con el siguiente tramo de movimiento, ¿vale? Tendrá que ir a un punto 3 y vendrá de un punto 0, ¿vale? Entonces ya venía con una determinada velocidad que habrá que encajar una con otra, ¿vale? Pero pensamos por simplicidad que en el punto 1 está parado, en el punto 2 está parado. Entonces tendremos que decidir en estos puntos intermedios qué velocidad y qué aceleración, qué velocidades tiene cada punto y qué aceleraciones vamos a emplear para pasar de una velocidad a la siguiente. O sea, desde el punto de vista de la velocidad de una articulación, pues no podemos hacer que esto vaya así. ¿Por qué? Pues porque estos tramos de cambio de velocidad suponen aceleraciones infinitas, ¿no? Esto no puede ser así. Tiene que ser tiene que haber una transición de alguna manera más suavizada, una determinada pendiente. Entonces, esta pendiente fija la aceleración, la velocidad de una articulación, ¿vale? Para una articulación Q sub i tenemos que fijar cuál es esta aceleración o limitar esa aceleración. La aceleración que establezcamos en este punto, como si recordáis de la parte de la dinámica, pues en realidad es el valor más importante de todos, porque es lo que nos determina cuál es el actuador, cuál es el motor que podemos poner, es lo que nos determina pues cuáles son las fuerzas que van a aparecer y los pares que van a aparecer en todos los elementos del robot. La precisión del movimiento, ¿de qué va a depender?
va a depender del, como ya hemos dicho antes, del número de tramos en el que dividamos. Contra más tramos dividamos, más precisión vamos a tener el movimiento, ¿eh? Porque al final, desde P sub 1 hasta P sub A, nos vamos a mover siguiendo una determinada trayectoria, una determinada ecuación. Pero claro, esta ecuación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una aproximación, va a hacer una interpolación de una con otra, ¿eh? Y las va a conectar todas entre sí. Por lo tanto, aquí habrá una elongación máxima, un valor máximo de error que tendremos. Si en vez de partir en 4 tramos, partimos en 25 tramos, evidentemente el error será menor, pero la necesidad de cálculo en cada uno de estos subtramos, pues va a ser mayor. O sea, vamos a tener una mayor complejidad en el software. Esto, pues bueno, en los años 80, 90, podía sonar como una limitación. Hoy en día, pues bueno, el problema no es el problema de cálculo. El problema son otros problemas, ¿no? De tiempo de ciclo de la máquina, de precisión mecánica de las articulaciones, ¿vale? Pero la capacidad de cálculo de los microprocesadores pues ha aumentado muchísimo. Y luego, pues bueno, el tipo de trayectoria, recta o curva, ¿vale? Será la tal. Y en una curva, pues bueno, definir qué tipo de curva, ¿eh? Normalmente los controladores, cuando trabajamos con curvas, lo que hacen es decir, pues cuando estamos en una curva, dice, defíneme el punto inicial, el punto final y dime un punto por el que tiene que pasar la curva, ¿eh? Punto X, punto Y. ¿Vale? Y entonces lo que hace el controlador es interpolar una curva que pase por esos 3 puntos, ¿vale? Pues bueno, pues entonces será la forma en la que podamos definir tal. Y luego no siempre vamos a hacer un promedio entre todas estas localizaciones para llegar a obtener una ecuación. O sea, Q sub 1 de t igual a para 0 menor o igual que t menor o igual que 0,1 segundos. O sea, durante la primera décima de segundo sigue esta ecuación. Durante la segunda décima de segundo sigue esta otra ecuación y así hasta definir todo el tiempo, todos los subtramos del movimiento. Entonces, estas ecuaciones es lo que le pasamos al controlador. O sea, el controlador, que luego tendrá su propio tiempo de ciclo, cada milisegundo calculará cuánto vale esta ecuación y dirá, pues mira, la posición del eje del robot tiene que ser ahora esta, ¿eh? Y entonces, en un control de posición, al controlador le vamos a ir marcando cuáles son los puntos cada periodo de muestreo que tiene que tomar el sistema, ¿no? Y el controlador lo que intentará es llegar lo más posible a ese punto. Que el controlador, ¿qué será? Pues el controlador normalmente será un regulador PID. Y el regulador PID, pues a partir de esta diferencia de error entre un punto y otro, genera una excitación para el
para el motor, ¿no? Intentando acercar lo más posible a este punto. Que el controlador también introduce algún error, porque el controlador tendrá una respuesta, aunque sea un PID, sin sobreoscilación, tendrá una respuesta de esta forma que tendrá un cierto tiempo de asentamiento, un cierto tiempo de respuesta para llegar aproximadamente al valor final de la salida. O sea que estos puntos del espacio que yo le voy fijando, pues al final, ¿cuál será la realidad que hará el robot? Pues el robot irá oscilando entre estos puntos, irá moviendo entre esos puntos, porque este periodo de muestreo es muy pequeño para el tiempo de respuesta que suele tener fijado el posicionamiento del robot, lo cual introduce más error todavía en el movimiento, ¿vale? Pero bueno, no sé dónde estoy. No quiero salir de este sitio web. A ver si perdí a vosotros. Aquí estáis vosotros. Vale. Ya tengo que conseguir pasar página. Bien. Tipos de interpolaciones utilizadas. Bueno, pues la interpolación más usada es la interpolación lineal. Entonces, cada coordenada se mueve a velocidad constante desde el valor inicial hasta el valor final de cada uno de los tramos. ¿Sí? O sea, hemos dicho, partimos de este tramo, vamos a este tramo, dividimos en distintos subtramos. Entonces, este es el instante 0, este es el instante... O sea, este es el instante 0, este es el instante I, este es el instante J, este es el instante K, este es el instante L, este es el instante M, ¿vale? Y entonces, estos instantes, pues serían los momentos del tiempo que tenemos que ir pasando. Bueno, o yo qué sé, o desde T sub 0 hasta T sub 1, T sub 2, T sub 3. ¿Qué sería lo normal? Que esta diferencia, T sub 0 menos T sub 1, fuera igual a un periodo constante. T sub 2 menos T sub 3 siempre fuese igual a T. Un periodo de tiempo constante. Las ecuaciones que vamos a plantear admiten la posibilidad de que estos tiempos sean distintos, pues porque la estrategia de diseño de la trayectoria pues nos puede decir, pues no, pues en este punto, en esta zona de la trayectoria donde va a haber mucho cambio, pues nos interesa que los tiempos sean más pequeños para conseguir más precisión, pero luego hay otra parte del movimiento que pues no precisa o sea, el movimiento es más lento, más continuo, más y con tiempos más largos no tendríamos tanto error, ¿vale? Bueno, pues ¿con qué criterio determinamos cuál es el error en un tramo, en un subtramo o en otro? Pues es complicado, ¿no? Habría que hacer algún sistema hacer algún algoritmo que dijese, pues mira, de aquí a aquí, y ahora partimos por la mitad. Entonces miramos a ver cuál sería el error si utilizamos 2 tramos solamente, ¿no? Pues vale, el error es inaceptable. Pues entonces cogemos esta parte, este tramo, y lo partimos otra vez. No.
y lo partimos otra vez por la mitad. Y decimos, pues es inaceptable. Y lo volvemos a partir por la mitad. Pues es inaceptable. Y lo volvemos a partir por la mitad. Ah, este partido por la mitad ya es aceptable. Pero este trozo sería aceptable sin dividirlo. Bueno, pues ya es plantear o diseñar un algoritmo de esta forma y entonces trabajaríamos con tiempos variables. ¿Vale? Pero, pues, lo más sencillo, café para todos los tiempos constantes y dividir el mismo tiempo, porque al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar en la memoria del controlador una tabla de coeficientes de estas ecuaciones y llevar el movimiento de un punto a otro. Claro, por la mecánica del robot sí que puedo haber decidido, pues mira, pues estos movimientos no pueden suponer desplazamientos lineales de más de 2 centímetros. Bueno, pues ahí tendríamos un criterio. Buscamos cuál es el módulo, cuál es la distancia desde un punto hasta otro y dividimos en el número de tramos que nos digan que cada tramo es una distancia máxima de 2 centímetros. Y luego, a partir de la velocidad en la que se ha programado el movimiento de ese tramo, pues calculamos las velocidades intermedias y los tiempos que debería durar cada uno de los trozos. Vale. Entonces, para que no ocurra esto que hemos dicho antes, para que no ocurra que cuando vamos de un tramo a otro los cambios de velocidad sean infinitos, tenemos que añadir pues algunas restricciones adicionales, que son limitar los cambios de velocidad en los pasos por puntos. En estos pasos por los distintos puntos, donde se va dividiendo la trayectoria, y es donde se pueden sufrir los mayores cambios de velocidad, pues limitamos normalmente la aceleración. Entonces, ¿esto qué nos asegura? Porque que realmente luego pues esto se pueda hacer, ¿no? Que no haya ningún problema. Claro, también podríamos, yo qué sé, sería un poco cerrar los ojos, decir, no, mira, yo pongo velocidad de aquí a aquí y como luego sé que el controlador del motor, la etapa de potencia, lleva una limitación de intensidad, la que aplica el motor, la propia etapa de potencia está aplicando una limitación de par. Vale, venga, correcto. Pero entonces te estás engañando a ti mismo, porque estás diciendo que la velocidad va a cambiar de aquí a aquí y eso no va a ser así. Por lo tanto, eso va a introducir un error que escapa a tu control. Por lo tanto, pues será mejor si ya de entrada tenemos en consideración este problema a la hora de definir las ecuaciones. Entonces, tendríamos que buscar alguna función, lo ideal es que fuese una función polinómica, donde al final hubiera una serie de coeficientes una serie de coeficientes constantes que nosotros ajustáramos en función de las velocidades y de las aceleraciones que nos impusiera el movimiento para poder llegar de un punto a otro con una determinada velocidad o en un determinado tiempo de movimiento, ¿no? Para ir de un sitio al otro. Bueno, pues entonces este será la ecuación que vamos a utilizar
¿Vale? Entonces es una interpolación lineal donde t es la diferencia entre t sub i menos t sub i menos 1 y es constante. Este tiempo lo vamos a mantener constante y q sub t pues va a ser la ecuación que vamos a seguir cuando vamos pasando desde t sub i menos 1 hasta t sub i. Entonces partimos de la posición q sub i menos 1 y vamos a ir a la posición q sub i. Entonces simplemente lo que hacemos es la ecuación de una recta. Si queremos ir de este punto a este otro subpunto, pues entonces planteamos la ecuación de una recta entre estos dos subpuntos de la trayectoria. ¿Vale? Claro, esto dentro de la trayectoria global, pues supondrá que iremos haciendo más o menos así, asá, para ir moviéndonos dentro de esa trayectoria global. Podemos luego calcular esta curva para todo t y medir cuánto se diferencia de la curva, bueno, de la recta que tendríamos que seguir. Entonces, esta ecuación, este tipo de ecuación, nos asegura la continuidad, pero tiene el problema de estos saltos bruscos. Así que tendremos que introducir algún término corrector. Pues bueno, pues esto es lo que ya hemos comentado. Aquí tendríamos estos vectores de aceleración infinita, porque supone cambios bruscos de la velocidad. ¿Vale? Entonces vamos a añadir un polinomio de tercer grado y entonces vamos a añadir una serie de condiciones, 2 condiciones de posición y 2 condiciones de velocidad. ¿Vale? Esta curva es una curva muy utilizada en informática, que son los splines. Se pueden definir, los splines se pueden definir de cualquier grado. Y lo que me asegura un spline es definir una curva que pase por un determinado número n de puntos, ¿no? Dependiendo de del grado, pues, de esta curva. Así que para unir dos puntos adyacentes, q sub i menos 1, tendremos esta ecuación q sub t, ¿vale? Que irá cambiando desde t sub i menos 1 hasta t sub i. Entonces hay que calcular estos 4 coeficientes para esta ecuación. Y serán coeficientes constantes para cada paso de un punto a otro punto de la trayectoria. O sea, para cada uno de estos puntos independientes en los que hemos dividido la trayectoria, tendremos aquí un cuarteto de valores de A, B, C y D. A sub 3, B sub 3, C sub 3, D sub 3. ¿Vale? Para cada uno de estos puntos tendremos unos valores diferentes de estos coeficientes. Entonces, A, ¿qué será? A será la posición de Q sub i menos 1, la posición de la que partimos. B será la velocidad de la que partimos. C será este término que depende de la pendiente que hay entre el punto de origen y el punto de destino. Y D será, bueno, del punto de origen y el punto de destino y de las velocidades del punto de origen y el punto de destino. D será este otro término
que depende también de la diferencia de las posiciones y de la diferencia de las velocidades. ¿Vale? Bueno, pues un poco feos algunos de ellos, pero si tenemos en una tabla las posiciones y las velocidades de cada uno de los puntos por los que tiene que atravesar la trayectoria, pues cada uno de los coeficientes es una cuenta muy sencilla que hay que hacer, ¿vale? Entonces, lo más complicado de automatizar en este algoritmo pues será localizar cuáles son estos puntos intermedios y estas velocidades intermedias para conseguir una determinada velocidad de movimiento global y una determinada precisión del movimiento, ¿vale? No nos vamos a meter en estos cálculos de precisión, pero bueno, tampoco es muy complicado. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Conocer estas velocidades de paso. Entonces, lo normal, pues podría ser hacer que este movimiento sea continuo, lo más continuo posible. Y las velocidades, pues bueno, pues las obtendríamos partiendo de este sistema, donde partimos de que el sistema está parado al inicio y está parado al final. Lo que llevamos diciendo todo el rato, pues es, bueno, la idea de los splines, pero al final es ir dividiendo en tramos el sistema. Las splines, pues tienen una muy buena respuesta porque ya nos va a limitar la aceleración, pero no sabemos qué valor de aceleración es el que nos han generado las curvas. No aparece la aceleración en ningún sitio de estas ecuaciones, ¿no? Solo aparece la velocidad de un tramo y la velocidad de otro tramo, pero ¿cómo influye eso en el coeficiente? ¿Cuál es la aceleración final que genera? Pues escapa a nuestro control, ¿vale? Y luego, pues bueno, el sistema de obtener las ecuaciones, a ver si consigo abrir esto. ¿Vale? Pues no nos garantiza cuál es ese valor de aceleración. Bueno, pues en una interpolación a tramos, mi objetivo será evitar esta indeterminación. Y entonces intentar descubrir cuál sería el ajuste idóneo, pero conociendo conociendo la velocidad y conociendo el cambio. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues partiendo cada movimiento en 3 trozos. Cada movimiento que une 2 puntos consecutivos. Entonces, durante el tramo central mantenemos la velocidad constante y en el tramo inicial y final lo que hacemos es poner un polinomio de segundo grado de tal manera que la velocidad cambie linealmente desde un punto hasta otro. Y la aceleración inicial y final se toma como constante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que la velocidad vaya cambiando de esta forma.
¿vale? Tengamos un tramo de aceleración constante, tengamos un tramo de mantenimiento de velocidad, tengamos un tramo de frenada constante, ¿vale? Si en vez de solo un punto inicial y solo otro punto final, lo que tenemos es una trayectoria más compleja dividida en más tramos, pues ¿qué es lo que ocurriría con la velocidad? Pues que partiríamos aceleración inicial, movimiento y luego iríamos haciendo cambios de pero esta pendiente, ¿vale? Esta pendiente sería siempre la misma, ¿eh? Estaría estaría limitada a un valor máximo de pendiente. Tendríamos una aceleración limitada a un máximo que no deberíamos de superar. Entonces, en el tiempo definimos este tiempo que estamos cambiando la velocidad como tau, ¿vale? O sea, tau es el tiempo durante el cual cambia la velocidad. ¿Vale? Y luego, pues, el t menos tau será este otro tiempo durante el cual la velocidad es constante para que al final t sea el periodo del ciclo completo que hemos llevado de un tramo a otro, ¿vale? Así que trabajaremos con 3 tramos. El tramo de aceleración constante, el tramo de velocidad constante y el tramo de freno o cambio de velocidad. ¿Vale? Si en vez de solo un tramo de movimiento tenemos múltiples tramos de movimiento, lo que habrá que hacer es ir repitiendo, ir metiendo tramos de cambio de velocidad con tramos de velocidad constante. Ir repitiendo aquí estos dos últimos pasos el número de veces que sea necesario para al final pues conseguir el movimiento de todo el robot. Tau, el tiempo que vamos a escoger será la velocidad máxima partido por la aceleración máxima que queremos utilizar. Este tiempo, tau, pues claro, será ese valor de aceleración máxima partido por la velocidad máxima, pero si la velocidad no tiene que ser igual a la máxima, pues entonces lo que ocurrirá es que las aceleraciones serán inferiores, ¿vale? Pero en ningún caso, al definir este tau de esta forma, podremos superar nunca la velocidad, o sea, la aceleración máxima que hayamos definido como límite de movimiento. Entonces, no escogemos cuál es la aceleración de cada subtramo. No. Lo que hacemos simplemente es decidir cuál es ese valor de tau que nos garantice que no superemos la aceleración máxima en ningún punto. Y a partir de haber garantizado con la elección de tau que no se va a superar la aceleración máxima, pues entonces ya podemos
trabajar, ya podemos diseñar este sistema de control de trayectoria, pues sin ningún problema. Bueno, pues estos eran los dos tipos de sistema de control de trayectoria que podríamos definir, ¿vale? Bueno, y aquí utilizaremos esta ecuación, ¿vale? O sea, esta aceleración que vamos a utilizar en este tramo la calcularíamos utilizando esta ecuación. Ecuación que nos garantiza a partir del valor de tau y de velocidad que no vamos a superar la aceleración máxima. ¿Vale? Bueno, pues eso. La trayectoria tipo de trayectoria más habitual que podríamos utilizar es la línea recta, y la mayoría de los controladores permiten utilizar trayectorias circulares. Sin embargo, la interpolación que se hace de un círculo es en pequeñas rectas de una determinada tal. Tanto la línea recta como una circular, pues la podemos describir como dos funciones en función del tiempo tal. Como ya hemos comentado antes, pues si dividimos la trayectoria en demasiados tramos, el tiempo que consumimos en calcular la trayectoria de cada tramo pues puede ser muy, muy largo, y si lo dividimos en pocos tramos, pues aparecerá más error. Entonces, la mayoría de los controladores de los robots lo que nos permiten es establecer una precisión del movimiento. Y entonces, esto lo que llevará pues es que se calculen más puntos o menos puntos de la precisión absoluta no existe. O sea, no hay ningún controlador que le digas precisión del movimiento o error del movimiento 0 micras. Pues no, pues siempre habrá algún desplazamiento. Vale, bueno, pues hasta aquí la parte teórica. Lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios pues eso, que resuelvan estos problemas de control de trayectoria. Y pues lo mejor, pues irnos a buscar algún examen donde pues estarán planteados los... Vale, pues ¿cómo sería un problema de esto, ¿no? Entonces, partimos de las ecuaciones de la cinemática inversa del robot, ¿no? Entonces, pues se nos dan las ecuaciones de la cinemática inversa. Ya sabéis, esto, el problema bonito, ¿no? Pues sería dibujar un robot, plantear el de Navier-Hartenberg, calcular la cinemática directa, calcular la cinemática inversa, y una vez que tiene la cinemática inversa, calcular pues eso, la ubicación del robot. El problema es que muchas veces no tenemos tanto tiempo para hacer un examen
cómo sería. Y entonces dice, este robot se desplaza siguiendo una trayectoria curva que va desde un punto del espacio 030108 a otro punto del espacio menos 020603 y pasa por el punto 01 menos 0105. Entonces, pues ya os digo yo, en vez de que tengáis vosotros que decidir en cuántos tramos vamos a partir la trayectoria, pues la partimos en 4, en 5, en 6, en 8 tramos en los que sea. Y decimos pues cuál es el T, el periodo que tarda en recorrer el robot cada uno de los tramos. Pues bueno, y la pregunta sería pues cuál serían las velocidades, pues siguiendo un criterio, por ejemplo, pues para calcular la velocidad y calcular las ecuaciones de las splines. Y esto sería cómo aplicar el método de las splines. Y luego, pues también tomando el valor de tau como 0,1, pues calcular el método de interpolación a tramos, ¿vale? Y luego, pues esto, una pregunta de teoría. Control adaptativo por planificación de ganancias. Vale, pues esto sería el examen que hice en su momento del segundo parcial. Vale, pues vamos a ir viendo cómo es cada una de estas cosas. ¿Qué pasa hoy? Bueno, ya seguiremos la próxima clase donde lo hemos dejado. A ver, vamos a poner las ecuaciones. No, no quieres pegar. Aquí. Ponemos las ecuaciones del robot y este ejercicio sería una trayectoria curva, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer primero el de la trayectoria recta, que es más sencillo. Trayectoria recta. ¿Vale? Entonces tenemos P1, el punto original, igual al 0,3, 0,1, 0,8. Y el punto P2, punto final, menos 0,2, 0,6, 0,3. Y los valores de pues L1 0,8 metros. Normalmente expresamos en metros todos los elementos. L3 igual a 0,6 metros, ¿vale? Y la trayectoria desde el punto P1 hasta el punto P2 se divide en 4 tramos. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. O sea, para cada uno de estos tramos habrá que calcular una ecuación de movimiento. ¿Vale? Bien. Entonces, pues bueno, mejor renombrar estos puntos para decir, pues mira, vamos a llamarles a estos puntos P0 el origen, P1, P2, P3 y P4. ¿Vale? Entonces, P0 será este punto,
P sub 4 será este otro punto. Bien. En primer lugar, tenemos que calcular cuáles son estos puntos intermedios. Entonces, tenemos que escribir cuál será la ecuación de la recta R que vaya desde P sub 0 a P sub 4. Vale. Pues entonces, para eso tenemos que calcular, en primer lugar, cuánto vale la pendiente de la recta R. A ver, ¿cómo lo llamamos esto? O sea, la recta R será el punto P sub 0 más lambda por la pendiente M. Y la pendiente M es igual al punto 4 menos el punto 0. O sea, será menos 0,2 menos 0,3 menos 0,5 y lambda es un parámetro que va de 0 a 1. 0,6 menos 0,1, 0,5, 0,3 menos 0,8 menos 0,5. ¿Vale? O sea, la recta R será igual a P sub 0, o sea, 0,3, 0,1, 0,8 más lambda por menos 0,5, 0,5 menos 0,5. Así que en coordenadas X y Z, esto sería 0,3 menos 0,5 lambda. Esto sería 0,1 más 0,5 lambda. Esto sería 0,8 menos 0,5 lambda. ¿Vale? Bien. Pero claro, lambda vale, hemos dicho que va de 0 a 1. Pero a mí me interesa que en el enunciado me dice que el periodo de cambio de un sitio a otro es un segundo. Así que a mí me interesa expresar las ecuaciones en función del tiempo. Así que me interesa más expresar esta ecuación 0,5. Entonces, claro, para que lambda vaya de 0 a 1 con el tiempo cambiando de 0 a 4 segundos, tengo que sustituir lambda por t partido por 4, para que cuando t sea 0, lambda sea 0, y para cuando t sea 4, lambda sea 1. ¿Vale? P sub i 0,1 más 0,5 t partido por 4, P sub z 0,8 menos 0,5 t partido por 4. ¿Vale? Y entonces tendré aquí las ecuaciones de la recta R. Vale, entonces ahora tengo que ir sustituyendo. No, está bien.
por 0, 1, 2, También 3, 4 y obteniendo los valores de las coordenadas x y z para cada uno de estos 3 puntos. Bueno, pues con t igual a 0 voy a obtener 0,3, 0,1, 0,8. Con t igual a 4 voy a obtener menos 0,2, 0,6, 0,3. Y ahora vamos sustituyendo, pues con t igual a 1, pues entonces será 0,5 partido por 4 más menos más 0,3, 0,175, 0,175. Con t igual a 2, 0,5 por 2 partido por 4 más menos más 0,3, 0,05, 0,05. Y ahora 0,5 por 3 partido por 4 más menos más 0,3 menos 0,075. ¿Vale? Pues esto será para la coordenada x de cada uno de los puntos por donde tendrá que pasar el robot en cada uno de estos tramos. Lo mismo para la coordenada y. Pues 0,5 por 1 partido por 4 más 0,1, 0,225. Eh, 0,5 partido por 2 más 0,1, 0,35. Y 0,5 por 3 partido por 4 más 0,1, 0,475. Y para la z, 0,5 partido por 4 más menos más 0,8, 0,675 0,5 partido por 2 más menos más 0,8, 0,55 0,5 por 3 cuartos más menos más 0,8, 0,425. ¿Vale? Y entonces aquí tendría los puntos X y Z para cada uno de estos instantes de tiempo. Vale, pues ya sé por qué puntos pasa el robot.
Ahora, ¿cuál es la posición de los ejes en cada uno de esos puntos? Pues entonces ese será otro cuenta que tengo que hacer. Pero ahora esta cuenta la tengo que hacer con las ecuaciones de la cinemática inversa, porque ya tengo aquí los valores de Px, P y Pz, pues entonces tengo que sustituir los valores de Px, P y Pz en estas ecuaciones. Pues nada. Bueno, a ver, y ahora esto, ¿dónde me pongo? Aquí, al lado. A ver, esto. No. Tengo que recortar. La imagen. ¿Cómo se hacía esto? Javier, si seleccionas con Shift toda la nota, te la puedes llevar, o sea, toda la tabla. No, así lo muevo. Con Shift y arrastrando con clic izquierdo. Ah, esto. Esto. Vale. Entonces ahora lo puedo mover. Eso es. Oh, así que... Vale. Venga, entonces ahora necesito Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Que son las articulaciones, los ejes de las articulaciones del robot. Vale, así que no, esto no. Así que primer paso, cambiar la ecuación a radianes para no tener líos. Entonces, P sub X partido por P sub Y. 0,3 partido por 0,1 igual a 3. Y ahora el arco tangente. La tangente de -1 de 3. Y ya se me ha pasado a grados. 3. 30. No, 3. 30. 3. Y ya se me ha pasado otra vez a grados, radianes. La tangente -1. Vale. Tangente -1 de 3 es 1.249 para Q sub 1. Esto es. Y ahora seguimos, porque bueno, este no hay... Sí, hay una dependencia de Q sub 1 y de Q sub 2. La cosa es, a veces pueden aparecer puntos singulares, pero bueno, yo creo que este ejercicio no era uno de esos. 0,175 partido 0,225 igual
y ahora la tangente menos 1, 0,661. 0,661. (0,05) partido 0,35 igual, y la tangente 0,1418. 0,1418. (0,075 más menos partido 0,475) y ahora tangente 0,1566. 1566. Y la siguiente es 0,2 más menos partido 0,6 y 3217. Menos 0,3217. ¿Vale? Bien. Q sub 2 será el arcoseno de P sub z menos L1 partido L2. Entonces solo depende de P sub z. Q sub 2. Pues nada, es más fácil de calcular. Entonces empezamos 0,8 y aquí es donde teníamos el lío. Bueno, no. Menos L1 menos 0,8 es 0. 0 partido por 0, tal. Y el arcoseno de 0 el arcoseno de 0, el arco cuyo seno es 0 es 0. Vale, entonces Q sub 2 es 0. Siguiente, P sub z. 0,675. 0,675 menos 0,8, 0,8 partido por 0,8 es este valor. Y ahora el arcoseno de esto es 0,1568 menos 0,1568. (0,55) menos 0,8 partido por 0,8 el arcoseno 0,3178. (425) menos 0,8 menos 0,8 partido por 0,8 y el arcoseno de este valor 0,4878. Y por último 0,3 menos 0,8 partido 0,8 y el arcoseno de este valor 0,6751. ¿Vale? Venga. Y Q3, pues ya depende de QZ, de PZ y de Q2.
Partido por L3. Vale, esta va a ser un poquito más... No sé casi si poner el octave. La calculadora programable. Entonces decimos z igual a 0,8 y luego Q3 es igual a, bueno, Q2 es igual a 0 en este caso. Q3 es igual a z menos 0,8 por coseno de Q2 más me puedo sacar factor común. Coseno de Q2 más seno de Q2. Ese también nos sale uno en los dos, sí. Seno de Q2. Vale. Todo esto partido por L3 0,6. 0. Vale. Y ahora PZ 0,675, Q2 0 menos 0,1568, Q3 menos 0,1732. O sea, este era 0, no, 0 menos 0,1732. Y ahora, vamos para atrás, PZ 0,55, Q2 menos 0,3178, Q3 0,2656 menos 0,2656. PZ 0,425, Q2 menos 0,4878, Q3 0,2591. Y el último, Z 0,3, Q2 6751, Q3 0,1297. ¿Vale? Y ya tendríamos calculados los ángulos de las articulaciones
Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 para cada uno de los estos, ¿vale? Y lo vamos a tener que dejar por hoy, porque no nos da tiempo de más. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular las velocidades de paso por cada uno de los puntos y tal. Bueno, pues eso. Javier, una pregunta. Sí.